Muy buenos días a todos los vendedores. Hemos sido convocados aquí en la calle de la Secretaría, se han empleado Río Gallegos, así que vamos a esperar comienza ya la conferencia. Bueno, buen día a los medios presentes. Obviamente el objetivo de esta conferencia es repudiar el carácter arbitrario de lo que ha significado este decreto, del cual hemos tomado conocimiento como, no solo como sector, sino como sociedad, que estaba esperando, por supuesto a través de los acuerdos, del acuerdo paritario, esa solución que viniera de alguna manera a poner fin a este conflicto, pero de la mano de soluciones, por supuesto, soluciones acordadas, soluciones consensuadas, que era básicamente lo que estaba esperando toda la docencia y, por supuesto, insisto, la sociedad toda. Nosotros como comisión directiva y después de un plenario realizado el día de ayer con la presencia de todos los secretarios generales de la provincia, vamos en este momento a ratificar el paro de 72 horas al referéndum del próximo Congreso, no tan solo como respuesta a este ataque concreto a lo que significa el diálogo, la institución paritaria, sino también, por supuesto, como respuesta primaria a la imposibilidad de seguir discutiendo en un ámbito absolutamente democrático y conquistado por los trabajadores. Vamos a contarle un poco a la sociedad, en términos generales, cómo ha venido desarrollándose este conflicto. Decir que desde el año pasado, siendo coherentes a nuestros mandatos, expresábamos al Ejecutivo Provincial que la cláusula gatillo era, por supuesto, un derecho conquistado, exigido por este sindicato, y que, aparte de esa cláusula gatillo que simplemente acompaña la inflación, era necesario esa recomposición salarial que viniera de alguna manera a complementar y, por otro lado, a reparar ese salario deteriorado durante tantos años y profundizado de estos últimos 5 años a esta parte, justamente en la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner. Una y otra vez asistimos a las paritarias y, sosteniendo ese mismo argumento, en cada una dijimos absolutamente lo mismo, paritaria tras paritaria. Resulta que después de todas esas discusiones, obviamente al no encontrar respuesta, nuestra asociación decide democráticamente tomar acciones concretas, medidas de fuerza. Y esas medidas de fuerza obviamente encuentran esa contraparte cuando un ministerio, ese Ministerio de Trabajo, que es obviamente fiel servidor a los intereses de la patronal del gobierno provincial, decide como acción primaria imponer la conciliación obligatoria. ¿Con qué sentido? Nosotros obviamente denunciando su total parcialidad, demostrada en su accionar, no solo por las multas que nos aplicó, sino porque en la consecuencia de sus actos, una y otra vez, la conciliación como respuesta, incluso 2 conciliaciones en un mismo conflicto. Realmente lamentable. A las claras está para qué y qué intereses cuida este Ministerio de Trabajo. Seguimos en conflicto. 12 pedidos de paritarias. Todo está acá. 12 pedidos de paritarias. Nunca respondidos. Nunca respondidos. El argumento era, por supuesto, que ante la imposibilidad material de formalizar un salario acorde a la canasta, que es lo que estábamos buscando, salir de la línea de la pobreza, que en muchos casos había compañeros y sobre todo cuando el doble cargo se convierte en una necesidad en lugar de una opción, dejaba cada vez más a los docentes cerca de la línea de la indigencia que de alcanzar esa canasta básica. Seguimos en la consecuencia de nuestras luchas en cada espacio y aún en las reuniones de partes que se hicieron en presencia del Ministerio de Trabajo,
consecuentes a nuestro mandato, dijimos una y otra vez lo mismo. Cláusula gatillo sí, exigimos que esa recomposición realmente sea lo suficientemente sustantiva para sacar a los docentes, a nuestros compañeros de la línea de la pobreza. Muchas cosas se dijeron. Salía el gobierno a justificar los salarios publicados, de alguna manera intencionalmente, por supuesto, demostrando y poniendo como parámetro los salarios de nuestros compañeros de jornada extendida. Pero allí no hay aumento de las obligaciones, y es por eso que la obligación, por supuesto, es pagar lo que corresponde, haciendo alusión a los salarios de compañeros de zona 180, donde sabemos que por los costos de vida realmente es prácticamente lo mismo. Seguimos insistiendo una y otra vez, y la respuesta es: nos vemos en junio. Salían a demostrar los salarios, pero con poco sustento. ¿Y saben cuál es el sustento? Es esto que ustedes y los medios se han encargado, por supuesto, de socializar. Y por más que el Consejo se empeñe en decir una cosa, lo cierto es esto, que en la última liquidación, digamos, aún con cláusula gatillo, una compañera de nivel inicial, recién iniciada, está en 130.000 pesos 495. Y que si hablamos de zona, por ejemplo, un compañero preceptor en zona 140 en la localidad de Las Heras está en 129.000 pesos. Ahora, ¿qué ejercicio hace el Consejo Provincial para sostener que con menos de ese dinero una persona, una familia, puede sobrevivir al costo de una canasta básica total valuada en 230.000 pesos? Que nos explique un funcionario del Consejo cómo puede hacer para vivir con ese salario, si es que se anima a decir que es posible vivir con ese salario de 90.000 pesos. Realmente creo que es un insulto a la inteligencia, y es un insulto no tan solo al sector docente como clase trabajadora, sino a todos los trabajadores de la provincia que están por debajo de ese salario, pugnando, por supuesto, por salarios mejores condiciones y demás. Queremos decir que ante la ineptitud de los paritarios del Consejo Provincial de Educación, que no supieron de alguna manera interpretar todo lo que estuvimos diciendo una y otra vez, y jugando con la institución paritaria, el día 9 de junio del 2023, le dijeron no tan solo a la docencia de la provincia, sino a la sociedad toda que esperaba soluciones, que era el último esfuerzo, que hasta ahí llegaba. Y resulta que 2 días después, el 11 de junio, en una paritaria, nos dan una especie de esperanza, diciendo que por ahí se podía de alguna manera seguir discutiendo a través del escalafón que ellos mismos rompieron cuando deciden imponer la jornada extendida, que descalabró absolutamente todo. Escalafón que rompieron con un decreto cuando aumentan a los cargos políticos, digamos, y se olvidan de quienes, los que menos ganan, estaban esperando esa recomposición. Es decir, que todas las reglas de aquí, digamos, se han roto, pero por parte de la ineptitud de los paritarios del Consejo, que, insisto, no supieron entender qué es lo que estaba buscando la docencia. Es así que en líneas generales, como lo que queda escrito es lo que se respeta y respeta a la docencia, y que por eso nosotros delineamos nuestros planes de lucha, es lo que está acá. Esto ha sido básicamente un detalle de cómo hemos llegado hasta acá, y que la falta de respeto a esa institución y a la palabra empeñada en la firma de todos los que estamos acá en presencia del Ministerio de Trabajo ha sido básicamente por irresponsabilidad del gobierno, digamos, de la situación que se ha generado. ¿Pudieron haber hecho esto antes? Por supuesto. El silencio está demostrado después de 12 pedidos, insisto, de paritarias. 12 pedidos de paritarias. Algunas respuestas llegaron tibiamente, pero en definitiva no colmaron la expectativa de la docencia de Santa Cruz. Es aquí
que hemos llegado a este punto y básicamente la intolerancia y la incapacidad de generar el diálogo está demostrado con este decreto, pero que ya también tuvo un antecedente. El aumento de la cláusula gatillo más el 4% fue impuesto en un espacio de conciliación y no con el sindicato mayoritario de la provincia. Y no con el sindicato mayoritario de la provincia que dijo absolutamente otra cosa, todo lo contrario. Entonces, quienes quiebran las reglas del juego permanentemente es el Estado provincial a través de estas prácticas. Así que queríamos de alguna manera reflejar la crónica de lo que ha sido la negociación colectiva entre ADOSAC y el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación, Consejo Provincial de Educación. Queríamos también reflejar algo que va a detallar Mónica también, porque esto no es parte, por supuesto, de una situación aislada. La docencia del país está buscando más y mejores condiciones y la docencia del país está siendo atacada en estos momentos. Sí, así como dijo Javier, queremos denunciar, repudiar la represión sufrida por los compañeros de Pumamarca en la provincia de Jujuy. Queremos solidarizarnos también con toda la lucha de los docentes en el país, que están dando una gran pelea por el salario. No es que estamos ajenos los docentes de Santa Cruz, sino muchos docentes en este país que luchan por el salario y poder llegar a ese costo de la canasta que tanto se anhela. También queremos solidarizarnos con los compañeros, especialmente con los compañeros de ATECH, que también están sufriendo las mismas persecuciones como sindicatos en lucha, que ya se les dictaron la conciliación obligatoria. Y en este marco también denunciar lo que viene aconteciendo durante toda la semana con la opereta política y mediática en el querer profundizar la criminalización de la protesta social en la provincia de Santa Cruz, en donde intentan cambiar la carátula de nuestros compañeros que están procesados a femicidio en un intento, la verdad que del fiscal subrogante, vergonzoso, querer utilizar el carácter de femicidio, burlándose de tantos movimientos feministas que instalaron y que luchan día a día por este flagelo, querer utilizar esa carátula en la provincia de Santa Cruz da vergüenza en el uso político y mediático que se está haciendo. Repudiamos al fiscal y a ese intento, una vez más, de este gobierno en querer profundizar la criminalización de la protesta social en la provincia de Santa Cruz y en la cual vamos a seguir pidiendo la absolución por nuestros compañeros Claudio Boasquín, Diego Barrionuevo, Juan Valentín y Gabriela Arce. Creo que antes de avanzar lo mismo en algunas conclusiones, pero sería importante que los chicos puedan preguntar y en todo caso vamos mechando lo que falta en medio de las preguntas, así que abrimos el espacio para que puedan los compañeros periodistas formular los interrogantes que tengan. Fundamentalmente y primeramente, si ustedes ya analizaron cómo impacta este aumento por decreto que dio el Poder Ejecutivo, ¿qué significa, teniendo en cuenta que hay un párrafo especial para aquellas, y que nos explique también cuáles son las categorías inferiores, ¿no?, que señala el decreto? ¿Cómo impacta, cuál es el número final y qué tanto mueve la aguja, ¿no? Sí, en realidad esos análisis creo que son para un momento posterior. Nosotros hoy lo que no podemos permitir es que se naturalice el mecanismo por el cual la gobernadora ha resuelto darle, al menos desde su visión, un punto final a toda esta demanda. No puede ser que en un año donde se celebran los 40 años de democracia se vuelvan a las herramientas del decreto para decidir en todo caso, según su propia subjetividad, qué es lo que la docencia necesita, ¿no? Eso no puede pasar, sobre todo como cuando lo explicaba Javier, después de tantos intentos de paritaria y después de casi 6 meses básicamente de negociaciones interrumpidas en algún momento, con pedidos que siempre han sido los mismos, no se haya podido solucionar esto por la vía del diálogo, que es lo que corresponde. Después lo que significa en materia de
de dinero o no para el compañero, insisto, formará parte de un segundo análisis. Entendemos en primera instancia que es insuficiente. Nosotros dejamos claramente reflejado en el último acta que la brecha que separaba al cargo inicial del costo de la canasta básica era básicamente un 50%. Si bien nunca exigimos que esa sea el número a discutir, plantear un 3 y solamente para algunos, creo que contribuye más a acrecentar el malestar en el sector docente, a acrecentar el achatamiento de la escala salarial y más que a brindar algún tipo de solución. Hay cosas que no pueden seguir sucediendo. No puede seguir pasando que los interlocutores en una paritaria por parte del Consejo de Educación no puedan tener ni siquiera la posibilidad de la verdadera negociación, porque van con un papelito escrito a repetir lo que Economía o Velázquez los manda a decir. Eso no puede suceder. Y no puede suceder porque se dilata la negociación como todo este tiempo sin que suceda ningún tipo de acercamiento. No puede suceder que la titular o el titular de la cartera educativa y el titular del Ministerio de Economía no se sientan a una mesa de negociación. ¿Con quién estamos negociando nosotros si la gente que va a la paritaria no puede tomar decisiones? Y si los que toman decisiones están en otros lugares y pareciera que a cuentagotas le van dando a la docencia a través de, en este caso, las voces nuestras, podrían ser tranquilamente otros compañeros, lo que ellos entienden puede ser un camino. Esas cosas no pueden seguir sucediendo. Hay que aprender, la comunidad toda tiene que aprender de lo que ha pasado este año. A los que vengan luego de las elecciones de agosto, plantearles desde ya que este sindicato no va a permitir que nuevamente, insisto, se utilicen todos estos mecanismos dilatorios a propósito para generar un cansancio y un hartazgo en la docencia que lucha por salarios mejores, para que luego terminen dándose estos mecanismos totalmente dictatoriales al momento de la resolución de un conflicto. No es por ahí, no avalamos eso. Insisto, la cantidad de plata concreta, Juan Carlos, hoy no la tenemos, pero me parece que no pasa por ahí la discusión, sino por el mecanismo y por el hecho de que se han tomado todo el tiempo del mundo como si la docencia con sus salarios de miseria podría darse ese gusto, para poder hoy finalmente ponerle desde su perspectiva, por supuesto no de la nuestra, un punto final a una negociación que nosotros entendemos todavía podía llegar a buen puerto con ofertas serias y con soluciones concretas. Pero bueno, no es lo que ha pasado, y como dijo Javier, la primera respuesta y la respuesta contundente que ofrece este sindicato, este sector, al comportamiento totalmente autoritario por parte de la gobernadora son estas 72 horas de paro, convenidas y acordadas ayer por las 14 filiales que forman parte de este sindicato, con una actividad provincial en Río Gallegos que luego obviamente vamos a dar a conocer y que tiene que ser en el mejor de los casos entendida por toda la comunidad como una respuesta de repudio y contraria a los mecanismos que se han utilizado para querer en todo caso desde la unilateralidad resolver un conflicto que debía en todo caso resolverse por el lado de la negociación. ¿Consideran ustedes que esta medida unilateral plasmada en este decreto da por cerrado el Ejecutivo la negociación de lo que queda del año y qué sería lo que sucede de concretarse esto, lo que puede llegar a suceder, se endurecerían aún más las medidas? Nosotros entendemos que el Ejecutivo al menos ha decidido retirar la posibilidad de la paritaria en cuanto a lo salarial. De lo laboral el decreto no dice nada, ¿no? Pero ya solamente el comportamiento que tiene desde lo salarial es sumamente grave y genera, por supuesto, mucho malestar. Ahora bien, el salario, lo dijimos desde un principio, no lo era todo dentro de este conflicto. Hay cuestiones de índole laboral y pedagógicas que deberían mínimamente seguirse tratando, porque obviamente son tan o más importantes que el salario y que nos han venido dilatando por tercera vez consecutiva una reunión de índole laboral. Entonces entendemos, y lo hemos dicho siempre, no digo eso, que no se solucionaba con plata, que se solucionaba con voluntad política, tampoco lo han querido tratar, abordar, solucionar. Es lamentable, sinceramente. Esa es la posición, creemos, del Ejecutivo, no así la nuestra es seguir luchando
No podemos hoy, en el mejor de los casos, dar un panorama hacia adelante en lo concreto, sí, en lo inmediato, y son estas 72 horas de paro con las que la docencia de Santa Cruz va a responder al autoritarismo provincial. Yo quería preguntarles, a ver, venimos de 120 horas, venimos de varias semanas, venimos de varios meses, ya llegan las vacaciones de invierno y el conflicto continúa adelante. Mi pregunta es, yo fundamentalmente siempre digo, cuando se trata de luchar por el salario, que obviamente con los precios y con la inflación que tenemos, obviamente uno lo comprende, pero bueno, uno siempre piensa en los chicos y prácticamente no han tenido clases, esos días no se recuperan. O sea, no hay ninguna forma de tener, con todo respeto se los pregunto, de tener otra forma de luchar para que los chicos vuelvan a las aulas. Bien, es por supuesto muy interesante la pregunta, precisamente porque nos interesa la educación de todos los chicos, de nuestros chicos, sobre todo de los chicos que tienen en la escuela ese único acceso, porque el sistema político instaurado ha hecho que se degraden las clases sociales y cada vez sean, digamos, más marginados algunos sectores, digamos, de nuestra sociedad. No en vano, cada vez los barrios más pobres se van agrandando, ¿no? Y eso llega hasta la escuela. Y como llega hasta la escuela lo entendemos perfectamente. Y es por eso que decíamos desde el principio que esto se podía haber solucionado hace rato, porque plata hay, sino por qué razón implementan un decreto donde ponen un bono, digamos, de muchísimo dinero, porque saben que de fondo la carencia sigue existiendo, que los salarios son insuficientes. Pero ¿por qué pensamos en los chicos y en la educación? Porque nos opusimos, digamos, desde el momento cero a la resolución 323, por ejemplo, que el nivel secundario, digamos, permite pasar, digamos, con todas las materias previas, si se quiere, y llegar a quinto año con todas las materias, si se quiere, del primero, segundo, tercero y cuarto, digamos, como espacios, digamos, cuando uno se remonta a las dos previas que, digamos, históricamente había, ¿no? Y la repitencia, siempre dijimos, no es la solución, pero tampoco lo son estos dispositivos que han destruido las escuelas de adultos, estos dispositivos que tienen también a nuestros chicos, por ejemplo, sin ni siquiera el papel higiénico en las localidades como en los antiguos, estos dispositivos que a través de los planes Fines, SIGO 3.0, digamos, no dejan de ser más ni menos, digamos, que una estafa pedagógica, porque en términos de calidad educativa y a los resultados nos remitimos, son cada vez peores. De haber implementado una jornada completa donde no pueden asegurarle la vianda a nuestros alumnos, es decir, dejan librado a la decisión del docente que elija quién puede comer, que de 20 alumnos en un grado, bueno, simplemente elijan a 5. Digamos, esas son las cosas que nosotros planteamos. La discusión pedagógica. ¿A dónde va la discusión? Porque se ha tornado la discusión de la jornada extendida o completa en una discusión si son más horas o menos horas. Y la cosa no viene por ahí, porque no se agota la discusión en más horas. Se trata de ver qué es lo que pasa dentro de las escuelas y qué procesos se están dando para que, digamos, esos resultados, con la inversión que dicen que hace, se traduzca en buenos resultados. Argentina fue un faro históricamente a nivel educativo, a nivel latinoamericano, y hoy estamos ocupando el triste lugar de los últimos puestos. 6 de cada 10 chicos no comprenden lo que leen. Esa responsabilidad es del Estado. Es que precisamente de eso es de lo que pregunto y lo que disculpen, eso es precisamente lo que pregunto y lo que digo. A ver, hoy hay chicos, lo sé por mano propia, que hay chicos de 14, 15, 16 años que no solamente no saben interpretar el texto, no leen de corrido. Hay chicos que no saben las tablas, no saben las marchas, no saben, o sea, no hay forma que podamos nivelar a esos chicos. Estoy hablando a bocajarro, vuelvo a decir, sin ofender lo que estoy diciendo, pero tampoco
tampoco veo que se funcione, digamos, de parte del gobierno, es evidente que no van a aflojar. De parte de la USAC es evidente que ustedes quieren continuar con su lucha y no quieren aflojar. Los chicos siguen siendo rehenes de esta situación y estamos a mitad de año. O sea, a ver, no hay una forma, estoy preguntando, no hay una forma, no sé, de alguna forma de decirle a los chicos que por último las escuelas no están en condiciones, pero que vayan, aunque sea por Zoom, a clase, porque realmente los padres están desesperados. De verdad lo digo. No, por supuesto. Creo que a las claras está que la voluntad, por ejemplo, en la pandemia, fue, digamos, la respuesta primaria de la docencia, que cuando el Estado no puso nada, ahí estuvo el docente, invirtiendo de su bolsillo para educación, para redoblar sus planes, para salir a buscar los equipos que el Consejo y el Estado mismo no ponía. Es decir, la voluntad está siempre. Ahora, también son decisiones políticas de abordar los conflictos como los aborda el Consejo Provincial de Educación, el gobierno de la provincia, esperando a que los conflictos se dilaten, se pierdan en el tiempo, para ver si pueden regatear o no un mango más, sin fijarse cuál es el problema de fondo. El problema de fondo son las políticas fracasadas, porque si esta oferta hubiera aparecido hace un tiempo atrás, digamos, la oferta que apareció en el último, que fue insuficiente, pero en definitiva, digamos, logró, digamos, por lo menos instalar una discusión, digamos, creo que hubiera sido muy distinto, muy distinto. Y creo que el ejemplo más claro, digamos, de cómo interpreta el gobierno los conflictos, nos remontemos a 2017. Digamos, tantos días de paro y realmente al gobierno parecieran no haberle molestado. Es decir, que la lógica de abordar el conflicto de parte del gobierno provincial realmente deja en el medio librado a este tipo de situaciones. Si hubiera un Estado presente, no tan solo a nivel salarial, sino laboral, pedagógico, creo que esto no existiría. Pero es una responsabilidad exclusivamente del gobierno cuando digo que las formas que tiene realmente han sido inapropiadas desde muchos años, porque cada vez que hay un paro se dicen que es político, ¿no? Todos los años tenemos medidas de fuerza, tenemos conflictos, es decir, que se cae por su propio peso. Y es político también, político educativo, lograr interpelar a ese gobierno que en términos educativos está haciendo estragos. Si no, ¿cómo se explica que al frente de nuestros alumnos estuvieran personas que no son docentes, que son técnicos, que no se sabe qué estaban haciendo y que realmente dejan a las claras cuál es la desorientación que tienen en términos pedagógicos? Buenas tardes a la mesa. ¿Cómo van a continuar ustedes? ¿Va a haber algún tipo de acciones sindicales? Y por otro lado también, ¿esperaban de alguna manera que esto se pueda dar como se dio con este decreto? ¿Y los imaginaban en algún momento que podía suspenderse el diálogo y bueno, aparecer este instrumento legal? ¿Cómo continuamos? Primero, repudiando, como decíamos, este decreto, los términos de imposición de autoritarismo. Segundo, ratificando las medidas de fuerza de 72 horas para la semana siguiente. Y, por supuesto, llamando a la brevedad a un congreso, obviamente con fecha a definir, para que toda la docencia de Santa Cruz pueda analizar en qué términos continuamos. Y digo, ¿se esperaban? Perdón. La verdad que si nos remitimos a la historia era una posibilidad. Ahora esperábamos que el diálogo siguiera por otros caminos, no desde este costado, porque siempre que nos llamaron, allí estuvimos, incluyendo feriados, incluyendo lugares poco democráticos, ¿no? Como el espacio de la Escuela de Policía para hacer una paritaria, ¿no? Realmente cuestionable. Para la última de mi parte al menos, en la última conferencia de prensa del Consejo Provincial de Educación de las autoridades, señalaba una de las autoridades que estaban analizando reestructurar todo lo que tiene que ver con lo que ha sido la enseñanza de este año, ¿no? Reestructurar todo la cuestión pedagógica. A lo que yo le preguntaba, si esta reestructuración no iría en detrimento precisamente de la educación, teniendo en cuenta que ya está bastante deteriorada, ¿no? ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Se puede reestructurar a esta altura del partido con esta cantidad de días parados este año electivo de manera tal que les sea suficiente a los alumnos para
salir con un nivel aceptable? Siempre es posible corregir no solamente el rumbo en cuanto a la cantidad de días, que obviamente es importante, ¿no?, que los pibes estén en las escuelas, sino el laburo que se hace. De hecho, la docencia sabe mucho de ese trabajo permanente de reestructuración pedagógica que implica siempre tener que ajustar las planificaciones, los objetivos que uno se plantea para cada trimestre, para el año, en cada secuencia didáctica, en el nivel inicial y demás. Todo eso es perfectible y siempre es mejorable, se puede hacer. De hecho lo venimos proponiendo desde un principio en función del mecanismo, en todo caso, de la negociación, en función de los días de contados y demás. Se hizo en 2007, se hizo en 2017. En 2017, obviamente, con el autoritarismo a pleno por parte de este mismo Consejo de Educación que por aquel entonces comenzaba a ser. Yo creo que, insisto, la mirada hay que colocarla en lo amplio, y voy a volver un poquitito a lo que preguntaba Mirta, en función de si no se puede de otra forma, ¿no? En febrero solamente hubo 2 días de medida de fuerza, 27 y 28, que coincidieron con el no inicio, y se desperdició todo el mes de febrero sin que hubiera negociaciones con propuestas concretas. No se habló de nada. No porque la DOSAC no quisiera, sino porque siempre se especula con lo que hace CETER a nivel nacional y demás. En marzo solamente hubieron 8 días de medida de fuerza, es decir, las menos. Durante todo marzo no se nos convocó ni una vez a negociar, otro mes perdido. Durante abril creo que, si no me equivoco, fueron 12 o 15, y recién la primera instancia de negociación apareció más o menos el día 20. Obviamente, si uno mira solamente la situación hoy, al 17 de junio, pareciera que hemos hecho todo lo posible desde este sindicato para podrirla, pero eso no fue así. Eso es simplemente el final de la película, y todo lo que pasó antes fue el ninguneo permanente por parte del Consejo de Educación, que aún cuando no había medidas de fuerza en gran escala, si se quiere, tampoco se prestó para el diálogo. Por eso es que nosotros planteábamos hace un momento que de esto tenemos que aprender todos. La sociedad completa, ni siquiera la DOSAC, no puede volver a permitir que un conflicto se dilate 6 meses en el tiempo sin que verdaderamente aparezcan las soluciones. Ellos mismos dicen, esta paritaria comenzó el 29 de diciembre. Entonces yo no puedo comprender cómo es que, si desde el 29 de diciembre estamos hablando de lo mismo, al menos por parte nuestra, porque no le hemos aumentado ni una coma a la demanda que veníamos trayendo, al menos no en cuanto a lo salarial. En cuanto a lo laboral siempre surgen cosas nuevas, porque obviamente funciona de esa forma. Entonces no es posible que con un mismo mandato a lo largo de los últimos 6 meses el Consejo de Educación no haya aprovechado todo ese tiempo anterior, insisto, aún cuando no había medidas de fuerza, para poder resolverlo. Depositar la mirada y la responsabilidad política del conflicto en la espalda del docente, que es casi siempre el único que responde, me parece que es lo más sencillo. Mirar con la responsabilidad que nos compete a todos como actores fundamentales de la sociedad, tanto los medios de comunicación, la familia como institución, nosotros por supuesto como docentes, pero también como papás, para poder entender que, insisto, un gobierno no puede más robarse medio año de clase de los pibes, que un gobierno, no el sindicato, que un gobierno no puede robarse nunca más medio año de clase de los pibes, es lo que no puede pasar. Si de acá al año que viene esto vuelve a suceder es porque ninguno aprendió nada, ni nosotros, ni los medios, ni la familia, ni el gobierno, ni nadie. Entonces, cuando nosotros apuntamos los primeros días del año o los últimos en que queremos sentarnos a negociar justamente para evitar que cuando comience el ciclo lectivo pase todo esto, ahí es donde toda la sociedad debe apoyar a la docencia, donde los medios tienen que dar a difundir toda la problemática y empujar todos hacia el mismo lado para que se solucione a lo sumo, no sé, en los primeros 10, 15 días. Esto no puede pasar, es una vergüenza. Pereira, perdón, mencionó los medios, me parece que la responsabilidad no es... No. Decía de difundir las demandas del sector, ¿no? Que ustedes son los responsables. No, pero Nicolás, recién dijiste que ni los medios, ni los docentes, ni el gobierno han aprendido nada. Yo te voy a pedir que me clarifiques un poco eso. Sí, lo reformulo. Por favor. Lo reformulo en función de lo que decía Javier. No planteaba la responsabilidad en ustedes, sino en la capacidad de poder difundir e instalar como tema de prioridad en materia de discusión política
Digo, porque al fin y al cabo los conflictos son todos políticos, porque al fin y al cabo las decisiones son políticas, las que se toman y las que no se toman. Digo, poder instalar desde temprano las problemáticas que le sucedan al sector con el único objetivo que se puedan resolver en tiempos perentorios. Jamás se me ocurriría echarle la culpa a los medios de educación, sobre todo a los medios independientes, de las cuestiones que son responsabilidad propia del gobierno. Decía simplemente poder actuar entre todos en los tiempos que son los primeros que se suelen dar durante el inicio del año, para que justamente no suceda esto, ¿no? De que se va dilatando en el tiempo, porque son los mecanismos que le gusta al Consejo de Educación, porque el docente se cansa, porque la sociedad también lo hace, y porque después siempre terminan cerrando o de esta forma o con ofertas totalmente irrisorias una demanda que es genuina. La disculpa del caso si se entendió mal, no quise plantear eso, chicos. Muy bien, conferencia de prensa de ADOSAC, luego de el anuncio del aumento por decreto del Poder Ejecutivo Provincial, el repudio de todo lo que es ADOSAC hacia este aumento por decreto y obviamente la confirmación de estas 72 horas de paro para la semana que viene. Informó el móvil en vivo de Infomedia 24.